Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de INACAP. Estamos como UNIE, estamos muy contentos de esta invitación. Felicitar también a los participantes y a los ponentes. Estuvimos revisando las experiencias que se presentaron el día de ayer, tanto como las de hoy día, y en realidad dan cuenta de un trabajo muy intenso, muy fuerte de parte de los docentes. Y no me queda más que felicitarlos, creo que hay un trabajo muy bonito allí. Bien. El propósito de esta presentación, y voy a dejar el reloj aquí encima para no pasarme con los tiempos, es poder contarles un poco cómo estamos trabajando la innovación en la Universidad de Santiago. La Unidad de Innovación Educativa tiene ya 6 años de funcionamiento al alero de la Vicerrectoría Académica y nace con el objetivo de apoyar la implementación del modelo educativo de la universidad. Esta tarea no es sencilla, digamos, porque implica combinar el trabajo de distintos actores. Y ese ha sido un poco lo que nos mueve a la experiencia que les vamos a contar ahora. Vamos a... Para allá, para allá. Ahí me está fallando ahí el pasador. Si me pudiesen ver el pasador, porfa, o alguien que pudiese ir pasando la presentación sería adecuado. Gracias. Entonces, como les comentaba, el objetivo de esta unidad es apoyar los procesos de innovación que levanta el modelo educativo, y esto tiene claramente un foco centrado en el aprendizaje de los estudiantes, en lograr mejores aprendizajes de calidad. En esta tarea trabajamos directamente con los académicos de la universidad, también así con los equipos directivos de las distintas unidades, puesto que la unidad tiene 3 focos principales. Por una parte, la formación docente, que es el área que yo coordino, el acompañamiento curricular para la actualización y ahora de manera más reciente un énfasis prioritario en las pedagogías, ¿ya? En este sentido, entendemos la innovación o tratamos de entender la innovación, gracias, tratamos de entender la innovación en el fondo como no centrada en el cambio en sí mismo, sino centrado más bien en la mejora, ¿ya? En una mejora cualitativa de las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, donde efectivamente podamos corroborar que esto así ocurra. Esto es bien importante porque uno podría pensar que la innovación en educación podría centrarse solo en hacer cambios. Y tal vez por muchos años también se ha entendido así. Y si bien algunos cambios son sustantivos, son atractivos, son motivadores para los participantes, no siempre reportan mejora. Entonces, nosotros quisiéramos fundamentalmente centrarnos en eso, y así lo estamos entendiendo en cada una de las actividades que realizamos. Entonces, si nos preguntamos cómo mejoramos la enseñanza o cómo logramos aprendizajes de calidad, uno podría ir viendo distintos espacios para ello, y me parece que de alguna forma este congreso también los reúne. Por una parte, uno podría pensar en que, y digamos un poco así, cómo mejoramos la enseñanza desde procesos de capacitación con los docentes. Si los docentes tienen cada vez más herramientas, más actualizadas, respecto de cómo potenciar los aprendizajes de calidad en sus estudiantes, logran efectivamente transferirlos a la docencia. Otra forma de abordarlo podría ser a partir de, por ejemplo, muchas gracias, a partir de la entrega de herramientas específicas, más acotadas, sino a partir de procesos grandes, a partir de procesos más acotados, en algunas estrategias que son más bullantes o más actuales, ¿verdad? Otra forma de pensar la mejora de los procesos de enseñanza es introducir herramientas tecnológicas para la docencia, ya sea a través de plataformas, a través de dispositivos móviles, de aplicaciones, ¿verdad? Y hay todo un mundo. También podríamos pensar que una forma de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes es introduciendo estrategias que les permitan trabajar de manera más colaborativa,
tanto desde la aplicación o para digamos, el análisis en términos más teóricos, para trabajar en problemas, para resolver dilemas de su profesión. Todas ellas son posibilidades con las que podemos entrar hacia la innovación educativa y potenciar mejores aprendizajes. Y en esa lógica, podríamos decir que muchas de ellas están centradas en las modificaciones de estrategias didácticas, de incorporar nuevas estrategias didácticas que generen estos aprendizajes. Sin embargo, y por eso también en este sentido del engranaje, para nosotros resulta de particular interés que estas estrategias estén estrechamente vinculadas tanto a los resultados de aprendizaje definidos por las asignaturas o los planes de estudio con las situaciones de evaluación. El concepto de alineamiento constructivo ha sido algo con lo que hemos estado trabajando hace harto rato, pero de manera más intensiva los últimos 2 años a través de algunos ajustes que hicimos en nuestros propios programas de formación. Entendiendo que todos los componentes de una innovación deben estar alineados entre sí, apuntando a la alineación constructiva de un proceso formativo innovador. Podemos incorporar estrategias didácticas súper potentes, súper llamativas, muy bien diseñadas. Sin embargo, estas finalmente se caen si no tienen una orientación o no están vinculadas con los resultados de aprendizaje y con las situaciones de evaluación. Les cuento un paréntesis. Estamos justo ahora en nuestra escuela estamos desarrollando la escuela de formación de invierno en la USACH. Y tenemos un curso. El curso tenemos un profesor experto. Es buenísimo. Y diseñó una consigna de evaluación muy sólida, muy bien armada, está clarito lo que quiere evaluar, la rúbrica está calibradísima, dimensiones claritas, súper bien. Pero hay un pequeño detalle. Esta consigna de evaluación no está tan alineada con el resultado de aprendizaje y con la estrategia didáctica. Entonces, ¿qué le pasa al participante? Dice, chuta, el producto está bueno, está interesante, pero durante el proceso no hemos desarrollado o no hemos trabajado, no hemos practicado lo que va a implicar esta evaluación. Y si nos vamos un poquito más atrás a mirar el resultado de aprendizaje, nos damos cuenta que a lo mejor el resultado de aprendizaje no era tan elevado como está definido en la consigna. Entonces, uno como profesor debiera preguntarse, ¿tendremos que ajustar la consigna de evaluación? A lo mejor nos está pidiendo mucho en relación al resultado de aprendizaje, o a lo mejor hay que mirar el programa completo y hay que mirar el resultado de aprendizaje mejor y definirlo los estándares que queremos, acercar estrategias didácticas que respondan a esto y nos permitan responder a la evaluación. Entonces, el concepto de alineamiento constructivo es un concepto que nosotros tratamos de instalar en los procesos de formación y en los espacios de acompañamiento de los docentes del USACH. De modo que es algo que siempre va a estar ahí dando vuelta alrededor de la innovación. ¿Cómo hemos estado trabajando el último tiempo? Como yo les comentaba, en el área de desarrollo de la docencia, desarrollamos procesos de capacitación formal, ¿verdad?, a través del diplomado en docencia universitaria, a partir del diplomado en investigación e innovación en docencia universitaria, a partir de las escuelas, que son cursos cortitos de 16 horas específicos, como estrategias activas, de aprendizaje-servicio, rúbrica, ¿bien? Pero también hacemos acompañamiento dirigido. Y este acompañamiento generalmente nace de los mismos docentes, un poco como las experiencias que podemos ver en este congreso. Uno como profesor se motiva, ¿verdad?, empieza a trabajar y a veces se encuentra con algunas dudas o inquietudes, bueno, y ahí la UNIE busca apoyarlo. De manera específica, lo que hicimos fue reunir un grupo de docentes, potenciando también esta lógica tanto para el trabajo colaborativo como desde la interdisciplinariedad, buscando fortalecer redes de colaboración entre ellos, ¿ya? Una de las cosas que es bien importante es que este trabajo es de los docentes, por lo tanto el trabajo de la UNIE es apoyarlos en facilitar espacios físicos, facilitar herramientas pedagógicas, a veces un asesor que ayude a tensionar algunos elementos, y en el fondo hemos buscado generar estos espacios de discusión. De manera específica, quisimos mirar lo que estaba pasando con el uso de estrategias activas, específicamente en aprendizaje basado en problemas y en análisis de casos. Hicimos la invitación a 180 docentes que habían participado, o bien del diplomado en docencia universitaria, donde de manera explícita trabajamos esas estrategias, o bien habían participado de los cursos de formación, específicamente en ABP y caso. A esos 180 docentes les preguntamos
¿alguno de ustedes, o sea, en el fondo después de pasar por estos cursos, alguno de ustedes desarrolla alguna estrategia de aprendizaje basado en problema o de análisis de caso en sus cursos? Lo lanzamos a ver qué nos decían y de ellos respondieron 30. No sabemos si el resto está o no está innovando, probablemente sí. Pero a nosotros nos llamó mucho la atención que de estos 30 dijeron, sí, hoy qué bueno que me preguntas, porque en realidad yo quería comentarlo con alguien. Eso fue algo que nosotros no nos esperábamos tanto, digamos, hubo mucho interés. Dijimos, oye, juntémonos para saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que necesitan también. ¿Cómo se realiza esta innovación? Efectivamente, de eso pudimos reunirnos con 15 en distintos momentos, en encuentros grupales como en entrevistas individuales, porque algunos de los que nos pasó como en el periodo en el que estamos, no fue fácil, digamos, conseguirlos a todos, pero hubo muchísimo interés de vuelta, así como yo no puedo ir a la reunión, podemos juntarnos en algún minuto, podemos conversar, sabes que me gustaría ver un par de cosas, y desarrollamos unas jornadas de discusión que fueron tremendamente provechosas, ¿ya? En primer lugar, porque implica reunirse. Y aun cuando nosotros funcionamos en un campus único, que eso nos da un montón de ventaja, no es tan común que los profesores de distintas áreas se encuentren, ¿ya? Entonces, fue tremendamente valioso. Varios de ellos habían participado en algunos cursos, entonces fue como encontrarse, así, oye, mira, ¿qué estás haciendo? Fue muy interesante. ¿Qué referentes teóricos usamos para trabajar con ello? Zabalza nos da ahí unas orientaciones que nos sirvieron muchísimo. En primer lugar, Zabalza habla que la innovación en la enseñanza universitaria tiene 3 características esenciales, ¿ya? Una de ellas es la apertura, ¿ya? Quien participa tiene una actitud favorable al cambio, es flexible. Y esto es bien importante porque la innovación no la desarrollamos como caballo de carrera, o sea, no es que tenemos aquí el componente de innovación y le damos con él hasta que la cuestión funcione, no. O sea, muchas veces, yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Uno dice, ya, vamos a incorporar uso de tecleras de respuesta, ya, súper buena idea. Y vamos con las tecleras y de pronto nos damos cuenta que no nos están funcionando bien o porque las preguntas no están bien diseñadas, a veces los chiquillos no enganchan. Entonces, eso implica a veces decir, oye, a ver, tomemos un poquito de distancia. ¿Cuáles son los ajustes que necesitamos? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, eso implica efectivamente esta flexibilidad. Por otra parte, la innovación debe nacer desde un proceso de actualización. No es una ocurrencia coyuntural. A mí me gustó mucho esta frase que nos señala Zabalza. Y no debiera hacerlo, porque a veces pasa. Nosotros hemos tenido varias discusiones con el equipo y decimos, pucha, de repente tenemos proyectos de innovación y se ganan el proyecto de innovación, se lo aceptaron y a la semana tocan la puerta de la unidad y dice, ¿sabes qué? Me gané un proyecto para implementar aprendizaje basado en problemas, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Chuta. ¿Tendrán algún libro que nos presten? ¿Nos pueden contar algo? Bueno, nosotros por cierto que estamos allí, pero efectivamente la innovación no debiera ser algo que nace desde la moda, desde lo emergente, sino que deben nacer de algo más bien pensado, y eso significa actualizarse, ¿ya? La actualización puede ser en espacios de formación colaborativa, pero también puede ser a partir de la lectura, a partir del análisis. Un profesor universitario, un profesor en educación superior, lo que hace finalmente, trae su profesión, que a veces no es la pedagogía, ¿verdad?, de base, pero realiza una acción docente. Y en esa acción docente, yo además de ser profesional, soy pedagogo, y eso implica también capacitarse en otras cosas. Entonces, el tema de la actualización es no menor. Y una cuestión obvia, implica la mejora, ¿ya? La innovación debe implicar la mejora, porque si hacemos innovación para que las cosas empeoren, o sea, no nos sirve de nada. Bajo este paraguas, digamos, empezamos a hacer la caracterización. Profesores trabajaban en aprendizaje basado en problemas, pero también en análisis de casos y a veces con otras estrategias más, digamos. Juego de roles, trabajo colaborativo, lectura especializada, dirigida, proyectos, ¿ya? Es difícil o no es tan frecuente que uno vea alguna de estas estrategias trabajar de manera pura o absoluta, ¿ya? Probablemente sea predominante, pero se trabajan otras más, ¿ya? Entonces, había mucho uso de estrategias combinadas. Nos pasó que varios de los profesores que trabajaban con ABP también trabajaban con casos. Por ejemplo, en el área de salud
y nos preguntan muchas veces, dicen, ¿pero lo que yo hago es ABP o es caso? Porque igual yo le doy un contexto grande, amplio, pero además tiene que resolver un problema. Entonces, ¿dónde me muevo? Y ahí viene como la pregunta trascendental. Entonces nosotros le decimos, bueno, lo primero, ¿dónde está el foco? En ciencia de la salud es muy común que la ABP y el caso se trabajen juntos, porque a diferencia de otras áreas, yo en área de salud no puedo dar solamente el problema con poco contexto. Tengo que darle un buen contexto, porque eso determina finalmente la respuesta. Entonces, digo, pero mire, no se complique tanto la cabeza si está trabajando uno y otro. Ponga atención en el foco y descríbalo. Pues dice, no, porque a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, leamos más, pues, ¿quién nos dice la literatura? Bien. Entonces, hay un uso de estrategias combinadas, pero lo más importante es que estas estrategias no van o no se ponen en juego solo por el uso de la estrategia, sino que volvemos a la pregunta inicial, ¿qué es lo que yo espero del resultado de aprendizaje? ¿Ya? Esa finalmente es la pregunta clave. A veces los profesores nos dicen, chuta, yo me he dado cuenta que esto de esta estrategia nueva, yo algo había trabajado sobre esto, no sabía que se llamaba así. A veces ponerle un nombre ya es tremendamente significativo porque te ayuda, te da ciertos marcos donde moverte. Pero vemos que la pregunta inicial sigue siendo cuál es el resultado. ¿Qué es lo que pudimos ver? En primer lugar, es una estrategia articulada. Dependiendo del grado de conocimiento y familiaridad con la estrategia y de las características de la asignatura, desarrollan una experiencia en el semestre, 2, 3, 4, hasta 5. Hay cursos que tienen, por ejemplo, cada una de las unidades tiene un caso, ¿ya? Y las unidades se articulan en función del desarrollo de este caso. Hay otras que solamente utilizan el caso o el ABP en un momento particular de la asignatura y luego se combinan con otra estrategia. Por ejemplo, una de las profesoras tenía 4 casos, en el fondo 1 por unidad, y al final del semestre tenía una actividad de aprendizaje-servicio. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es la conexión entre una y otra? Bueno, desarrollaba los casos para que los estudiantes pudiesen aplicar los distintos conceptos que se trabajaban en el curso, pero al final ella, más que trabajar en caso, prefería dar una vuelta y trabajar desde el aprendizaje-servicio, entonces le decía, ¿sabe qué? Usted tiene que diseñar como un diseño de negocio, una cosa así. Entonces, vaya, busque un negocio cerca de su casa, un kiosco, un bazar, y diseñe el plan acotado para ello, ¿ya? Entonces, en el fondo, articulaba también, vuelvo a la idea de recién, con otras estrategias. Se trabaja con problemas y casos reales que pueden ser o bien originales, a veces se toman en el área de comercial. Un profesor me decía, han ocurrido tantas cosas a nivel nacional que los casos están ahí, ¿verdad? Casos con la FP, casos con la colusión, bueno, decía de repente, o sea, en el fondo yo no quisiera que haya tantos casos de este tipo, porque en el fondo uno quisiera tener las cosas más resueltas, pero me ha servido mucho para mi docencia. Entonces, él efectivamente tomaba los casos de las noticias, ¿sí? En otros casos han sido adaptados dependiendo del nivel. En más de una ocasión, profesores trabajan en el análisis de casos, toman casos, el mismo caso, pero trabajan con análisis distintos en los distintos niveles, digamos, o en las distintas asignaturas. En el fondo lo enfocan de otras perspectivas. Y un punto que es bien interesante, que la evaluación también se torna más comprensiva. Parecería obvio, pero bueno, qué bueno que se refleja, digamos, de manera más evidente. Claramente se utiliza mucha evaluación formativa durante el proceso, no hay una mirada exclusivamente centrada en los resultados, y además hay mucha incorporación de co- y autoevaluación. Y es un tema, si bien no está tan masificado, los profesores cuando iban comentando decían, sí, pero es que en realidad hay cosas que pasan en el grupo que yo no me entero. Entonces la única forma de evaluarlo es a través de la coevaluación. Yo no tengo mucho que decir. Entonces, esa incorporación también ha sido bien significativa porque implica también dar respuesta a algunas necesidades en esa línea. Claro, ¿qué problemática? A veces se sienten solos. Oye, yo soy el único que hago esto, por eso les pareció tan fantástica la invitación a reunirnos. Y la idea es justamente dar cuenta que uno no está solo. O sea, uno ve este encuentro, son, ¿cuántas ponencias? ¿Como 30? No, 60 y tantas. Sí, porque yo sacaba la cuenta, 61. O sea, no, pues no estamos solos. No es que a uno solo se le ocurren estas cosas y eso es muy bueno. Porque el diálogo efectivamente favorece la generación de nuevos aprendizajes.
La redefinición a veces de los resultados de aprendizaje y la asignatura. Te diste cuenta que en realidad la asignatura ya no está definida para lo que efectivamente uno necesita. La evaluación. Decía, oye, ¿sabes qué? Creo que las pautas no logran cubrir el ancho de lo que quiero evaluar. No me recogen toda la evidencia. Entonces necesito saber más sobre eso. Y efectivamente, no nos alcanza el tiempo. ¿Ya? Está difícil diseñar los casos, está difícil buscar problemas. En esta lógica, nuestro foco ha estado centrado, una de las formas de resolver estas problemáticas han estado dadas por centrarnos en la reflexión sobre la práctica y en el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque desde la reflexión sobre la práctica implica cambiar los lentes con los que estamos mirando el problema, implica tener una mirada crítica del propio quehacer, implica detectar problemáticas específicas del quehacer, porque en el fondo la innovación no nace desde algo desde afuera, tiene que nacer desde una práctica específica. Y por lo tanto implica que el profesor también se vaya formando. Esta reflexión se da de manera muy favorable desde las comunidades profesionales de aprendizaje. Y nosotros hemos tratado de potenciar harto que efectivamente puedan reunirse con apoyo de un asesor que tensione algunos elementos para que puedan construir conocimiento pedagógico del contenido, que es propio de la disciplina. Nosotros como especialistas pedagógicos podemos ayudarles, apoyarlos en lo que necesiten, pero hay discusiones que solamente ustedes como profesionales de especialidad conocen. ¿Bien? Sobre todo lo que tiene que ver con la graduación de la complejidad de las tareas, sobre los conceptos centrales, intercambiar experiencia y colaborar en la búsqueda de soluciones. Una de las cosas que comentaban ese día decían, oye, yo ya me ha costado mucho o he tenido que dedicar harto tiempo en diseñar los casos, entonces quiero buscar otro. Entonces un colega le decía, oye, ¿y por qué? ¿Sabes que yo en mi curso les pedí a los chiquillos que ellos elaboraran un caso a partir de algo? Y esos casos los tomé del semestre pasado, hice algunos ajustes y ahora los estamos ocupando en el semestre siguiente. Oye, pero qué buena idea. Sí, pues si los chiquillos, por supuesto, ellos pueden levantar casos, pueden levantar problemas. Y eso efectivamente nos ayuda con el problema del tiempo. Pero no basta con eso, y ha sido también la muestra de este congreso, hay que sistematizar la innovación. ¿Ya? No podemos quedarnos, o sea, podemos seguir implementando, pero esto no puede quedar reducido a nuestro espacio de aula. Se generan mejores aprendizajes entonces entre nuestros estudiantes, logran aplicar nuevos aprendizajes, se puede mejorar la implementación, podemos incorporar más gente en este proceso. Y para ir cerrando un poco, nosotros lo que hemos ido haciendo es esto, conformamos grupos de innovación, apoyamos a la sistematización de experiencias, que a veces no es fácil, a veces no se manejan los lenguajes, a veces no se manejan los requerimientos desde la docencia, desde la pedagogía, difundir las experiencias y formar nuevos docentes. Pensamos que este círculo virtuoso, ¿verdad?, nos va a ir ayudando a sentar una cultura de la innovación, así como muy bien creo yo que lo ha hecho este congreso. Muchas gracias.